Fundación Vida Silvestre, organización muy reconocida en este mundillo, buscó indagar, mediante encuesta, qué piensan los argentinos sobre las temáticas ecológicas. El resultado, alarmantemente interesante. Para casi 9 de cada 10 argentinos, el deterioro ambiental afecta significativamente la salud de los humanos. Hasta ahí estamos perfectos. El 60% de los habitantes del país se sienten preocupados o amenazados por los incendios, las deforestaciones y entienden al yaguareté como emblema de la biodiversidad regional y nacional. Hasta ahí, todo perfecto. La cosa empieza a torcerse un poco cuando la lupa se pone sobre las franjas etarias. El crecimiento, la puesta en escena, la voz que ha adquirido el ambientalismo en los últimos años está estrechamente relacionado con la juventud, o lo que es lo mismo, que quienes más se preocupan por las temáticas ambientales, en tendencia, son los jóvenes. Bueno, hasta ahora. Si esto fuera una nota gráfica, el título sería: las generaciones más jóvenes, de 16 a 29 años, están cada vez más desacopladas de la agenda ambiental. Más que alarmante, en realidad me parece interesante para analizar el clima de época, porque lo que se hace es comparar resultados de encuestas anteriores con los actuales. Mientras que en el 2021 el 84% de los argentinos mostraba bastante o mucho interés sobre la ecología, el año pasado esa cifra descendió al 79%. Mientras que en el 2021 tan solo el 14% decía que mostraba poco o nada interés sobre el tema, el año pasado esa cifra subió al 19%. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó entre 2021 y este presente para que la preocupación ambiental juvenil baje? Vamos sin filtro. No porque sean la única razón, pero sí forman parte de la explicación. Javier Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro antes en Brasil, Orbán en Hungría, Bukele en El Salvador, Abascal en España, Giorgia Meloni, Marine Le Pen y figuras que representan la irrupción de la ultraderecha en la vida política predominante. En un cambio climático cada vez más avasallante, el clima meteorológico no es lo único que cambia, sino ahora también el clima ideológico, que claramente va en contra de esta agenda. Si hay un hilo conductor que une a estas 10 temporadas del único programa de ecología de la televisión abierta argentina, es la necesidad de reconectarnos con la naturaleza. O lo que es lo mismo, que esa desconexión con la naturaleza es parte del problema. Si hay un territorio en el que estos personajes que mencioné antes se hacen extremadamente fuertes, es en el mundo de las redes sociales y de la comunicación digital. Lo opuesto a lo real, lo contrario a las experiencias reales de contacto con la naturaleza. Y en definitiva, el resultado de la encuesta tiene un efecto de decantación. Si hay un presidente que permanentemente está diciendo que el cambio climático no existe, como si se tratara de una creencia, y paralelamente, no sé hoy, espero que menos, pero que en su momento fue votado por el 54% del padrón, obviamente ahí hay una relación. Lo último de mi parte para seguir pensando un poco. Si hay un punto en el que el antiambientalismo, por decirle de alguna manera, se ha posicionado para ir en detrimento de los que estamos de este lado, es bajo el argumento de que el ambientalismo va en contra del desarrollo. Idea que lamentablemente se ha reposicionado con, lo novedoso, la libertad, que a esta altura no tengo ni idea qué significa, como variable que puede inclinar la decisión, la opinión de la juventud para uno u otro lado. Avisamos, por las dudas, por si no llegó el mensaje, no tenemos pensado volver a vivir en cuevas y con un planeta en el que podamos vivir todos más o menos bien y que quede algo para las generaciones futuras, nos alcanza. La investigación de opinión pública fue, como había dicho, realizada por Vida Silvestre,
de manera online y como tal nos interesa su comentario. Lo primero y lo más rescatable para mí es que la gran mayoría de los argentinos encuentra el ambiente como una de las principales problemáticas que estamos enfrentando, digámosle, ¿no? Que entendemos que el ambiente es un tema central y que un montón de gente piensa en esto. Creo que más del 80% de los argentinos está preocupado por la situación ambiental que estamos viviendo. Encontramos en esta comparativa entre una primera edición que hicimos en 2021 y esta edición algunos cambios entre esa preocupación, un pequeño descenso en lo que hace la juventud respecto al nivel de preocupación por los temas ambientales, pero también encontramos, por ejemplo, un aumento en los adultos mayores sobre las preocupaciones en los temas ambientales y que mucha gente lo que nos decía es que tenía que ver con intentar pensar qué mundo le estamos dejando a las generaciones que siguen. Y es muy interesante ese cruce, porque por ahí los adultos mayores están pensando el mundo que le dejan a las generaciones que siguen, sin embargo las poblaciones más jóvenes hay un pequeño descenso en ese interés. Entonces nada, todos esos cruces son como los interesantes para nosotros en ese sentido. Hay claramente una tendencia en la que el cambio climático está siendo discutido, el cambio climático y la importancia de las problemáticas ambientales y cómo nos afectan, que está discutido. Con este pequeño descenso que encontramos en un porcentaje de la población en la respuesta a nuestra encuesta y la consulta sobre cuánto te interesa el cambio climático y cuánto te interesan los problemas ambientales y cuánto sentís que esto afecta a tu vida, ese pequeño descenso creemos que tiene que ver con nuestra nueva posición y con nuestra nueva postura que estamos encontrando en Argentina y en un montón de otros países también que lamentablemente vemos que viene creciendo. Y digo lamentablemente porque creíamos que por ahí eran discusiones que ya estaban superadas en este momento, en base a conocimiento científico y en base a un montón de investigaciones y demás. Pero bueno, también nos refuerza el lugar que tenemos que tener las organizaciones ambientales en este momento, el lugar de seguir insistiendo, el lugar de seguir mostrando con una base científica fuerte el por qué el ambiente nos afecta y cómo. Lo primero es intentar que todos entendamos que la salud del ambiente nos termina afectando a nosotros también como personas. Lamentablemente, hace unos años con la pandemia tuvimos un ejemplo muy claro, muy directo y muy explícito de esta situación. Hoy tenemos que seguir insistiendo y como al menos lo hacemos desde Fundación Vida Silvestre, nos agarramos siempre de la mayor información científica disponible. Entonces nos basamos en la ciencia. El trabajo de comunicación en Vida Silvestre particularmente tiene que ver con intentar transformar ese dato científico, muchas veces duro, a veces difícil de comprender, difícil de masticar, por llamarlo de alguna manera, en datos mucho más sensibles y mucho más simples de comprender, pero que tengan este trasfondo científico atrás. Porque si lo perdemos, entendemos que entramos en una discusión que no sentimos que sea la que hay que dar en este momento. Bueno, muy bien, dicho lo dicho, comentado lo comentado, que no cunda el pánico, ni mucho menos. Lo que estamos haciendo es un análisis de época para tratar de entender lo que está pasando. Y eso se traduce en una pequeña reducción en la preocupación por el ambiente, pero que a nivel general sigue estando muy bien rankeado y sobre todo lo que está bien posicionado es la idea de que el no cuidado del ambiente afecta a nuestro día a día. Y eso es muy importante. Creo que de lo que nos habla el resultado es una falta de representatividad política en la que se incluye también el ambiente. Entender el problema, atacarlo con una solución real para luego sí cuidar al ambiente como corresponde.